Hacia eso nosotros proponemos de seguir impulsando esta lucha a una huelga nacional en donde todos los estados de la nación mexicana se presenten en esta huelga nacional, principalmente los profesores en la cuestión de la reforma educativa, pero también estamos invitando a los campesinos, obreros, estudiantes para que se unan a la lucha porque lamentablemente eso viene a perjudicar a varias clases. Hemos estado aquí desde que inició el movimiento. Primeramente estábamos plantados en lo que es el Zócalo capitalino, pero el día 13 de septiembre, con el pretexto de Peña Nieto de organizar lo que es su grito, un grito donde festejan a unos héroes que lucharon, pero también reprimen a otros héroes que están en pie de lucha en estos momentos. Pues nos tocó estar en el desalojo, en lo particular a mí me golpearon la espalda los policías federales. Eran militares vestidos de policías federales, entonces ahí nos encapsularon en lo que es eje central, y nos estuvieron retenidos como si fuéramos los delincuentes más peligrosos de esta nación. Ya ni los narcotraficantes los tratan así. No es tanto tenerle miedo a la evaluación, ese no es el problema. Aquí el problema es de que realmente afecta en los términos que hablan en los artículos 3º y el 73 que hacen la modificación, dice que ya la educación pasa a ser directamente responsabilidad de las autoridades locales y de los padres de familia. Si un padre de familia en el campo está ganando 70 pesos al día, ¿cree el gobierno que con eso pueda mantener la educación en un pueblo? Ellos, los senadores, los diputados, pudiéramos decir que son las minorías que toman la decisión de un país, de un pueblo, no es la decisión de la mayoría. A mí me gustaría que toda esta reforma que están haciendo que fuera una consulta a la gente, realmente de la gente que necesita, la gente pobre, la gente que decide, ¿no? Sin embargo no, porque la cúpula, porque son senadores, porque son diputados, creen ellos que están defendiendo al pueblo y definitivamente no. Hoy tenemos la salida a la Plaza de las Tres Culturas para mostrarle a este señor de que está volviendo a la historia de siempre, a la historia del PRI, a la historia de reprimir, a la historia de cómo hacer de que la gente no proteste. Entonces, base a eso, mañana también tenemos planes de acciones a nivel nacional, en donde diferentes contingentes, ya sea organizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes, van a paralizar este país. Esto es por la cuestión de repudiar, en ese sentido, la cuestión de las reformas que este señor quiere implementar. Vamos a continuar, ya que las respuestas que da el gobierno federal no nos satisfacen. Sigue siendo lo que es la privatización de la educación y es lo que estamos peleando. Lo que estamos peleando es la abrogación de los artículos 3º y 73 constitucional. Y es por eso que estamos aquí todavía en pie de lucha y vamos a seguir, no tenemos para cuándo irnos, vamos a seguir resistiendo, y gracias a todo el apoyo que nos da la ciudadanía, los universitarios, víveres, cobijas, lonas. Ese día perdimos todo, pero gracias a ese apoyo todavía seguimos resistiendo. Las propuestas son claras. Nosotros, el contingente, si ustedes se dan cuenta, se está haciendo llegar aquí en la Plaza de Revolución para plantarse. Hay propuestas de regresar al Zócalo capitalino, pero también tiene que ser de manera estratégica. Sabemos que estos simplemente quieren esos tipos de confrontaciones para que ellos tengan derechos de seguir reprimiendo al pueblo, pero sin embargo nosotros no lo vamos a permitir y no lo vamos a dejar de que así sea. Vamos a ser inteligentes en cómo actuar y vamos a ser inteligentes en cómo demostrarle a este gobierno de que él está mal y que el pueblo tiene razón en su lucha. Que tenemos propuesta de trabajo,
tenemos argumentos educativos, políticos, legales, de por qué no aceptar esta reforma administrativa más que educativa. La represión del viernes pasado, desatada en el Zócalo, el desalojo contra el magisterio, generó un proceso enorme de solidaridad que medio que catapultó que haya un jalón más, ¿no?, de intento de recomposición en el movimiento estudiantil. Por eso vimos una marcha de más de 40.000 personas en donde yo creo que 70% éramos jóvenes, universitarios, estudiantes de educación media superior, y al igual que hoy también hay mucha presencia juvenil, pero estas tendencias, ¿no?, a la unidad obrero estudiantil, a la recomposición del propio movimiento estudiantil, todavía no, me parece a mí, todavía no están tan consolidados, tan fuertes, y en caso de que haya un retroceso, una desviación o una posible derrota en la lucha que encabeza el magisterio, habría que ver de qué manera logramos que los sectores que han despertado del estudiantado pues sigan consolidados, aglutinados y sigan discutiendo la necesidad de organizarse. Muchos sectores se están uniendo, trabajadores, también están viniendo campesinos, están viniendo maestros, están viniendo estudiantes. El estudiantado, como siempre, ¿no?, es el que más protesta, el que más se revela, el que más está en las marchas. Ahora bien, ¿qué veo con este movimiento? Tenemos mucho para lograr, tenemos mucho para avanzar. No dejemos que simplemente a veces algunos provocadores vienen a cambiar el contexto de la marcha, ¿no? Por ejemplo, hace un momento estaban gritando al Zócalo, al Zócalo. Cuando estamos viniendo a apoyar a la coordinadora, ellos mismos nos acaban de decir que las condiciones no son viables para avanzar al Zócalo, ¿no? Ellos mismos están viendo que la condición no es buena. Lo que quiere el gobierno es que lleguemos al Zócalo en este momento. ¿Para qué? Para que sigan manchando estas manifestaciones, para que sigan diciendo que nosotros somos los provocadores, que nosotros somos los subversivos, que queremos hacer la revolución en este momento. Sí queremos un cambio, sí lo vamos a hacer. No sabemos cuáles vayan a ser las condiciones, pero en este momento simplemente queremos que vea toda la gente el apoyo que tiene la gente, el apoyo que tiene de los estudiantes, del pueblo en general. O sea, lo primero es informar a la gente, es lo que nosotros, por lo menos como FES Aragón, es lo que pretendemos, ¿no? Hacer brigadas en las colonias que están ahí, aledañas, para precisamente concientizar a la gente y que no se nos satanice, ¿no? Y si es su deseo apoyarnos, claro, bienvenido cualquier apoyo. Nos toca a nosotros ahora, justo haciendo una enorme campaña de denuncia de los métodos represivos del gobierno, de cómo utiliza los métodos del viejo priismo, de cómo criminaliza a la juventud, a los luchadores sociales, de cómo tiene castigos ejemplares, como fue Atenco, pero como también fue los presos del 1 de diciembre, ¿no?, los presos del 10 de junio, los del 1 de septiembre, los del 13 de septiembre, el negarle la libertad a Alberto Patistán, que a mí me parece que es un castigo ejemplar, ¿no? Cómo el PRI se está jugando a expresar que no va a ceder ni un ápice, y cómo sí está considerando, me parece, que la vía para detener todo este estallido sea una salida represiva. La criminalización hacia el movimiento se está dando por parte de tanto de autoridades de las mismas escuelas y tanto como los medios de desinformación masiva, ¿no? Porque no pasan en verdad, ¿no?, lo que está pasando. A todos nos tachan que somos anarquistas, ¿no?, cuando creo que ese término en ellos mismos lo conocen, ¿no? Cualquiera que traiga el rostro cubierto ya lo llaman anarquista. A veces es muy necesario tapar el rostro porque somos perseguidos, ¿no?, los que estamos más en estas protestas. Nosotros tapamos nuestro rostro, ¿no?, pero ellos tapan la realidad en los medios de desinformación, ¿no? Ellos dan su versión, que solo venimos a destruir, que solo venimos a romper cosas y que no sabemos ni siquiera por qué protestamos. Bueno, los que tienen el cerco ahí, los que tienen el paro en la FES, el riesgo de que alumnos, sectores de la carrera de Derecho amenazaron con llegar con un grupo y deshacer el paro. O sea, precisamente, o sea, esa división de conciencia, no esa división de no sé cómo llamarlo, conciencia televisiva y una conciencia más estudiantil, ¿no? O sea, hay esa gran división, es el problema ahora, es lo que yo veo. Los jóvenes tienen un protagonismo impresionante en estos procesos, ¿no?, y pueden potenciar muchísimo la capacidad transgresora, subversiva, hasta revolucionaria que tenga el movimiento obrero, que pues más bien se está recomponiendo de la enorme derrota de los últimos años. Aquí en México en particular, de lo que fue la derrota del ESME y de lo que implicó la militarización del país, ¿no?, que en primer lugar frena la posibilidad de organizarse. Pero pues hay que ver cómo se desarrolla, porque pues esto tiene una semana, ¿no? Dimos asambleas masivas, a mí nunca me ha tocado en 5 años de hacer actividad política, asambleas de ese tamaño, con tanta polarización, pero también con tanta voluntad, ¿no?, de salir a cobijar al magisterio por su propia tradición, por su propia combatividad. Y pues el tema es cómo esto no se desinfla, ¿no?, cómo logramos que esto se mantenga, se consolide y más bien apunte a desarrollarse, a ampliarse y
profundizar, ¿no? Estamos aquí porque la reforma docente, estamos viendo que no es ni siquiera una evaluación en las condiciones de los maestros, o sea, no se ponen a ver también las condiciones de los maestros de Oaxaca, en qué condiciones enseñan ellos, cuál es también su grado para aprender de ellos, ¿no? O sea, simplemente quieren comparar a todos los maestros de la República con maestros, no podemos comparar un maestro de Oaxaca con un maestro de Guadalajara, ¿no? No tiene los mismos recursos, las mismas instituciones, ¿no? También no tuvo una misma educación y más que nada, ¿no? Sí, los maestros no están en desacuerdo, ¿no? Que se les evalúe, simplemente estoy diciendo que se les evalúe conforme a lo que ellos están a sus condiciones. El papel del estudiante y más de universitario, ¿no? O sea, llámese UAM, Poli, UACM, UNAM, somos universidades públicas, ¿no? Le debemos nuestra educación al pueblo. O sea, y siendo críticos tenemos un compromiso con la sociedad, ¿no? O sea, el papel de un estudiante no está en las aulas precisamente, o sea, es parte esencial, ¿no? Es ahí donde radica el conocimiento, pero está aquí afuera también, ¿no? En el cambio social, si las universidades precisamente estaba leyendo, era el artículo 3º, ¿no? De la Constitución que se reformó, que las universidades procurarían un avance científico, tecnológico y educativo, ¿no? Eso implica eso, ¿no? Se implica un cambio social precisamente, no implica, los alumnos de Derecho decían, es que, o sea, ustedes dedíquense a estudiar, ¿no? O sea, como estudiantes manifiéstense y estudien, ¿no? O sea, sí, pero después que nos llegue a nosotros, es lo que decíamos, el paro no sirve, decían. Ok, ¿y cómo creen que se evitó que ahorita pagáramos una cuota de 2,000 pesos, 3,000 pesos, no sé, o sea, X cuota para estudiar la universidad? ¿Cómo creen que se evitó en el paro del 99, no? O sea, el uso de la fuerza es necesario en cierto punto, no es como él decía hace rato, cuando nos congregamos, no es un fin, es un medio, ¿no? Y si tus recursos se han terminado para que el Estado haga algo en contra, haga algo para mejorar esa baja calidad social que están demacrando, ¿no? O sea, la sociedad, necesitamos lo contrario, ¿no? O sea, elevar nuestro nivel intelectual, elevar nuestro activismo, ¿no? O sea, porque tal vez la palabra, le tenemos miedo a las palabras, ¿no? O sea, pero activista no significa ir y hacer desmadres, destruir cosas. Caminar 100 metros y nos sentamos y ojalá este evento lo sepan ahí arriba, de que acá abajo está la gente que va a defender este país, que está harto, que nos quiera meter el aire, el petróleo, la educación, las minas. ¡Viva México, camaradas!